Los resultados del recuerdo de sí. Cuando los tipos intelectuales encuentran el sistema, suelen hablar demasiado, al igual que las personas que están centradas emocionalmente y que pueden ser demasiado emocionales, aunque es necesario ser emocional para despertar. El recuerdo de sí no requiere que se tenga un centro emocional importante. Cuando uno entra en el camino, penetra en la esencia y se vuelve realmente emocional. Las emociones que no están conectadas con el recuerdo de sí no son reales. Para gobernarlo todo, has de gobernarte a ti mismo. Evitar el sentimentalismo no nos vuelve insensibles. Al contrario, nos vuelve sensibles a estados más finos y a valores más nobles. Es necesario y necesitamos crear nuestro propio choque, un choque pequeño que me ha servido durante años. Es usar la manija para cerrar la puerta, porque las partes mecánicas de los centros usan cualquier parte de la puerta. Podemos introducir el recuerdo de sí prácticamente en todo lo que queramos. Necesitamos recordar que este sistema no nos pertenece, porque es un conocimiento objetivo. Los momentos en el que sí mismo se recuerda y que son el fruto de nuestro trabajo sí nos pertenece. Hacemos el trabajo mediante nuestros esfuerzos por recordarnos a nosotros mismos. Si no puedes evolucionar ahora que la influencia está a tu alcance, ¿cómo podrás evolucionar después en circunstancias menos favorables? Una de las observaciones más extraordinarias de Werper se refiere a sus esfuerzos por recordarse a sí mismo. Dijo: los primeros intentos de mostraros lo difícil que era, los esfuerzos por recordarme a mí mismo no dieron ningún resultado más que el mostrarme que, de hecho, nunca recordamos y no nos recordamos a nosotros mismos. Fue un hombre excepcional y tuvo que renunciar a una idea imaginaria de sí mismo, superior a la de mucha gente que se encuentra en el sistema. Tenía más que la mayoría de la gente. Sin embargo, comprendió que sin su sí mismo no poseía nada. Aunque sus primeros esfuerzos fueron desalentadores, perseveró y con el tiempo fusionó su centro superior. Terminó su papel llegando a ser un hombre número 7 completo, dejando su cuerpo físico al morir y comunicándose con los estudiantes con el fin de llenar el centro en forma adecuada. Debemos hacer esfuerzos para recordar en nosotros mismos, afortunadamente, el recuerdo de sí mismo. Así engendra el recuerdo de sí, al igual que la cultura engendra cultura. Después de que nos han enseñado a recordarnos a nosotros mismos, debemos crear en nosotros mismos el sí mismo. Mediante el recuerdo de sí mismo, imagina qué pobreza es ir en busca de cualquier otra cosa. La mayoría de la gente va en busca de la influencia A en lugar de la influencia C. La gente insustancial necesita novedad. A veces la novedad invoca a los centros superiores, pero un hombre número 4 no puede depender de ella para crear la conciencia permanente. Necesitamos equilibrar el conocimiento esotérico con el conocimiento general, aunque debemos evitar dejarnos llevar por pensamientos seductores. No nos ocupemos de preguntas filosóficas o teóricas fascinantes. Debemos subordinar instintivamente estas preguntas a la batalla cotidiana
por estar presente. El sí mismo, recordándose, nos libera de la ley de accidente. La ley de accidente nos da la oportunidad de ser creativos. Si nos damos cuenta de que está ocurriendo, entonces podemos decidir, favorecer o resistir. Sin embargo, solo podemos dirigir la ley de accidente cuando nos recordamos a nosotros mismos. Aunque todos los estudiantes el mismo sistema, nuestros esfuerzos son muy personales. Una razón por la cual practicamos los ejercicios de mirar y escuchar es que interrumpen la autoindulgencia excesiva que surge de la preocupación de la máquina por sí misma. En cambio, podemos apreciar lo hermoso de la naturaleza. El ser sustancial puede ir creciendo, por ejemplo, al disfrutar de los árboles, pues hay muchos árboles hermosos en este mundo. Apreciar la naturaleza y todo el rayo de la creación, con sus galaxias, estrellas y planetas, es un aspecto vital de la octava de impresiones. Yo pensaba que este mundo era suficiente hasta que surgieron las estrellas. Con frecuencia se nos tiene que recordar que la máquina es una máquina. También, conforme estudiamos el sistema, podemos cambiar nuestro nivel de ser y con cada cambio de ser adquirimos algo permanente. Al hablar, tratamos simultáneamente de recordarnos a nosotros mismos. En un punto de nuestro desarrollo, hablar del recuerdo de sí puede convertirse en un impedimento, pero esto no quiere decir que abandonemos la segunda y la tercera línea de trabajo. Si uno recuerda a sí mismo, puede observar errores en los demás y evitar comentarlos, igual que puede saber lo que es un resfriado sin tenerlo. Galileo decía que su mejor maestro era observar los errores de los demás. Qué gran acontecimiento cuando los oídos empiezan a escuchar y los ojos a ver. Nuestro suelo, Apolo, es difícil, en cierto modo, es una suerte. Como no da resultados con facilidad desarrollar el carácter de los hombres y las mujeres que lo trabajan, Roney decía que el recuerdo de sí es difícil precisamente porque es la llave para nuestro nuevo mundo. Si los resultados se dieran fácilmente, no serían tan valiosos. Si uno tiene la meta de recordarse a sí mismo, esa es la primera fuerza. La imaginación es la fuerza contraria o segunda fuerza. La afición que nos llega a las fuerzas superiores es una tercera fuerza que existe en la primera. Cuando dos fuerzas se oponen a nuestra mecanicidad, podemos alcanzar nuestra meta. Si comprendemos esto, comprendemos la necesidad de recibir ayuda externa para despertar. Al comprender esto, comprendemos que pedir cuando rezamos y cuando el ángel en su licor amargo se aproxime a ti, acéptalo y no temas. Resulta interesante ver cómo desarrollamos las costumbres de empaparnos de cultura. El conocimiento está en la sala y la música, las impresiones, todos son hidrógenos más elevados. Con ellos tratamos de crear el recuerdo de sí. Escuchar música suele ser una experiencia mucho más bella que escuchar nuestra propia actividad mental. Los muchos yoes. Debe de ser maravilloso penetrar en el recuerdo de sí, aunque sea solo por un segundo. Demuestra cuál falso es todo lo demás, aunque lo demás, si el recuerdo de sí, parece real e increíble, ¿verdad? Como Alicia en el mundo maravilloso, viajaba a través del espejo. Recuerda, el recuerdo de sí es siempre la acción correcta y debemos valorar
este pensamiento. El sistema contiene muchas ideas aparentemente contradictorias. Si la atención dividida, el conocimiento puede fácilmente caer en oídos dualistas. Es una bendición y un choque envejecer y rejuvenecer juntos. El recuerdo de sí es la fuente de la eterna juventud que Ponce de León buscó fuera de sí. Nosotros la buscamos y la encontramos en nuestro interior. Encontramos una escuela. Nuestro cuerpo envejece, pero como la esencia empieza a aflorar y a crecer, uno es más joven. Los estudiantes de mayor edad parecen más jóvenes porque han tocado su propia fuente eterna de la juventud, el recuerdo de sí. Orper dejó algunas cosas muy bien dichas que tan solo pueden comprenderse estando en una escuela. Dijo: recuérdate a ti mismo siempre y en todo lugar. Es decir, en las circunstancias más comunes, recuérdate a ti mismo. También dijo que el recuerdo de sí produce cambios químicos bien definidos que anuncian la aparición de la esencia y más allí, la aparición de los mundos. Observamos que no siempre podemos impedir el trabajo equivocado. De los centros, al menos que estemos siempre despiertos. Hay ciertas manifestaciones que, por el momento, no podemos controlar, porque nos falta la fuerza con la cual controlarlas. Si no nos recordamos a nosotros mismos, ¿cómo podemos controlar los centros? Me sorprendió el darme cuenta de que no tuve ni siquiera un yo para recordarme a mí mismo durante el día. Algún día inventarás esa situación y recordarás más a menudo de lo que olvidas. Quizá te lleve varias vidas, pero al final lo conseguirás. La influencia C está ayudándonos a su meta de hacerte inmortal. Ellos no están sujetos a la ley de accidente. Cuando lo comprendemos que no podemos darnos el lujo de comprometer nuestra meta de despertar.